Segmentación de mercado, también conocida como segmentación de clientes o segmentación de audiencias, es un método por el cual se pueden dividir a los clientes potenciales en distintos grupos, los cuales permiten que las empresas puedan enviar mensajes personalizados a las audiencias correctas. Para poder segmentar un mercado en determinados grupos homogéneos se utilizan las siguientes variables geográficas, que consiste en ubicación, zona, región; demográficas, edad, sexo, raza, religión; psicográficas, personalidad, estilo; y conductuales, beneficio, expectativa. Variable del comportamiento del consumidor. Orientaciones en el estudio del comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor es aquella parte del comportamiento de las personas y las decisiones que ello implica cuando están adquiriendo bienes o utilizando servicios para satisfacer sus necesidades. En la imagen podemos observar los pasos del comportamiento del consumidor. Número 1. Carencia cuando algo hace falta. Número 2. Necesidad. Toma conciencia de la carencia. Número 3. Motivación. Se impulsa a actuar. Número 4. Deseos. Idea de cómo quiere satisfacer la necesidad. Número 5. Aprendizaje. Influencia de la familia, el grupo social y la cultura. Número 6. Actitud. Aceptación o rechazo del satisfactor. Para esto, hay diversas preguntas. Por ejemplo, ¿qué compra? ¿Quién compra? ¿Por qué compra? ¿Cómo lo compra? ¿Cuándo compra? ¿Dónde compra? ¿Y cuánto compra? ¿Y cómo lo utiliza? El comportamiento del consumidor está influenciado por una serie de variables que se distribuyen en dos grandes grupos. La variable externa, que procede del campo económico, tecnológico, cultural, medioambiental, clase social, grupos sociales, familia e influencias personales. En el grupo 2, variables internas, que son principalmente de carácter psicológico y podrían ser la motivación, la percepción, la experiencia, características personales y las actitudes. En variables externas existen diversos factores, por ejemplo, el entorno económico, el entorno tecnológico, el cultural, el medio ambiente, clase social, grupos de referencia, la familia e influencias personales, cada uno con situación de la economía, innovaciones en toda la categoría de productos, conjunto de valores, ideas, comportamientos, creencias, normas y costumbres propio de cada sociedad, utilizando de productos reciclados. Es una influencia muy importante, puesto que existen una serie de variables que inducen a orientar el consumo con relación a las posibilidades económicas, o en algunos casos, por encima de ellas. Colectivos con los que el individuo se relaciona, importante en la toma de decisiones, que son ejercidas por los prescriptores. En variables internas tenemos las motivaciones, actitudes, comportamiento, aprendizaje y estilos de vida. Expresión psicológica de las necesidades al dar cuenta de las razones por las que necesita algo. Predisposición a actuar o no actuar de una determinada manera frente a un determinado objetivo o bien. Manera de actuar del individuo en la sociedad. Cambio de la conducta o comportamiento del individuo como resultado de la experiencia. Y el conjunto de ideas y actitudes que diferencian un grupo social de otro y que caracterizan las relaciones de los individuos que lo componen en su entorno. La segmentación psicográfica es una técnica de segmentación de mercado en la que los grupos se forman según los rasgos psicológicos que influyen en los hábitos de consumo. Estos hábitos son extraídos del estilo de vida y las preferencias de las personas. Algunos de estos son el estatus social, las actividades diarias, los hábitos alimenticios, la opinión sobre ciertos temas, etc. La segmentación de mercado psicográfico se lleva a cabo principalmente sobre la base de cómo las personas piensan y qué es lo que aspiran que sea en su vida. Cualquier organización que tiene que comprender el proceso de pensamiento de sus consumidores puede dividir su mercado objetivo de acuerdo a este método de segmentación. La segmentación demográfica es dividir el mercado en grupos de consumidores con base a variables demográficas, utilizando variables como edad, sexo, tamaño y ciclo de vida de la familia, niveles de ingresos, raza, ocupación, nivel educativo y nacionalidad.
Las variables demográficas son datos de población importantes que pueden ser usados para crear perfiles de consumidores. Estas variables se utilizan mucho en la segmentación de mercado porque resultan muy fáciles de medirse. Además, se relacionan con la demanda, que es un aspecto muy importante para cualquier empresa. La variable geográfica se refiere a las principales características de la población de acuerdo con la comunidad en la que vive. Dentro de esta encontramos la unidad geográfica, que es el lugar donde vive la gente y que tiene características similares en cuanto a forma de gobierno, cultura, religión, costumbres, etc. Podemos definir unidades geográficas de diferentes tamaños, tales como país, estado, región, municipio, y gracias a esta es posible determinar tres conceptos de mercado: local, nacional y mundial. También es importante considerar las condiciones geográficas. Esta se refiere al clima y al relieve. Otro concepto es la raza. Quiere decir la existencia de grupos que adicionan a una serie de características físicas que tienen influencia de la zona geográfica donde viven. También tenemos que tener en cuenta la población, que se refiere a condiciones de densidad de población de las comunidades donde pretendemos comercializar un producto. Esta se divide en megápolis, suburbana, urbana y rural.